Bienvenidos a esta presentación sobre el actual cambio climático, el cambio climático antropogénico, que viene a significar pues antropos hombre, génesis creación, causado por el ser humano. Y en la cual el objetivo fundamental pues va a ser familiarizarnos con las distintas parcelas en que se divide el estudio de este fenómeno, para así cuando leamos o oigamos algún argumento pues seamos capaces de distinguir en qué parcela nos ubicamos y cuáles son las evidencias que son relevantes a efectos de lo que se pretende demostrar, ¿no? De lo que se trata esa parcela en definitiva. Os cuento un poco cómo va a ser la estructura de la presentación. No hace falta leérselo, ya lo cuento yo. En primer lugar vamos a ver qué es lo que determina la temperatura media del planeta. Una vez visto eso, veremos cómo sabemos que ha habido un calentamiento global, cómo lo hemos detectado. Y a continuación pasaremos a la siguiente pregunta lógica, que es cómo sabemos que lo ha causado, ¿no? Cómo sabemos que lo hemos causado nosotros, que es la atribución. Eso sería el núcleo de la presentación y luego cerraremos ya más brevemente con los efectos o consecuencias del cambio climático, que son los impactos, y con qué medidas se pueden adoptar, ¿no? Que básicamente son medidas de mitigación y medidas de adaptación. Entonces, esta es la estructura fundamental en la cual hay que saber ubicarse a la hora de leer o escuchar algún argumento sobre el tema, ¿no? Y sin más preámbulo, empezamos con la primera parte, que es saber qué factores determinan la temperatura media del planeta. Y esto pues básicamente es una cuestión de equilibrio termodinámico, ¿no? Un planeta, para estar en equilibrio termodinámico, debe calentarse hasta conseguir emitir la misma cantidad de energía que recibe de su estrella. En el caso de la Tierra hemos medido por satélite la radiación, la energía que nos llega del Sol, y vía ley de Stefan Boltzmann pues es fácil calcular que para la energía que recibimos del Sol la temperatura de equilibrio del planeta sería de en torno a unos 5 grados centígrados, ¿no? Lo que sucede es que nuestro planeta no absorbe toda la energía que llega del Sol, no es un cuerpo negro, es un cuerpo gris. Entonces, bueno, lo que sucede es que las superficies del planeta que tienen un color claro, un color más claro como el hielo o las nubes, reflejan la energía solar de vuelta al espacio y no llega a penetrar, ¿no? No llega a calentar el planeta, ¿no? Hemos medido también por satélite que en torno al 30% de la energía que recibimos del Sol se refleja de vuelta al espacio y no llega a calentar, ¿no? El planeta. Entonces, bueno, tomando la energía que habíamos medido por satélite que recibíamos, en lugar del 100% de esa energía, tomando el 70%, pues también se puede calcular, igual que antes, que la temperatura de equilibrio del planeta sería la friolera de 18 grados bajo cero, es decir, una bola de hielo. ¿Qué es lo que explica la diferencia de temperatura entre esta temperatura teórica y la temperatura real de que disfrutamos en la superficie del planeta, que es de unos 15 o 16 grados? Se trata del efecto invernadero. El efecto invernadero es como una manta que hay alrededor de la Tierra, que es una manta muy peculiar, ¿no? Porque retiene o dificulta que salga el calor que emite la Tierra, o la radiación, la energía que emite la Tierra, que viene a ser lo mismo, pero la energía que recibimos del Sol pasa como si no existieran, como si fueran transparentes, ¿no? Esto se debe, bueno, a que la energía que recibimos del Sol es de una longitud de onda distinta de la que emite el planeta, ¿no? El Sol es luz visible, tiene más energía, está más a la derecha en el espectro, y la Tierra emite energía en forma de radiación infrarroja, ¿no? Que es una longitud de onda más larga, está más a la izquierda en el espectro, ¿no? Entonces todos los objetos absorben y rerradian radiación, energía, en algún segmento del espectro electromagnético, y los gases de efecto invernadero son precisamente aquellos que absorben y rerradian en el segmento del espectro que emite la Tierra, ¿no? En la radiación infrarroja. Entonces, físicamente, básicamente lo que sucede es que cuando la Tierra se calienta, esa energía no consigue salir, ¿no? Le es más difícil salir por culpa de estos gases de efecto invernadero que absorben y rerradian de vuelta a la superficie. Entonces la Tierra lo que tiene que hacer es calentarse más, se calienta, digamos, hasta que consiga evacuar la misma cantidad de energía que recibe el Sol. Es decir, al final esto se resume en esta formulita que hay arriba en amarillo y rojo. No fijarse en lo demás, que es el desarrollo teórico del modelo, pero no lo vamos a explicar. Y es básicamente que la temperatura es igual a Sol menos albedo más efecto invernadero. Es decir, Sol menos albedo, que es la energía que realmente entra, y efecto invernadero, que es cuánto de fácil o difícil es que salga esa energía. Además, al final es un flujo de energía en el que lo que entra debe ser igual a lo que sale. Y esto ya nos permitiría pasar pues al primero de los argumentos escépticos de la presentación, que es que no podemos predecir el tiempo a más de unos pocos días, ¿no? A más de 3 días o así. Entonces, en este sentido, en este país tenemos una cita muy célebre, que es: he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?
Bueno, como alguno ya habrá imaginado, la cita es de nuestro actual presidente del gobierno, ¿no? Y bueno, pues esto es una confusión bastante común, porque desde el punto de vista de lo que tú sientes, pues la meteorología y el clima se parecen bastante. Sin embargo, desde el punto de vista de la problemática física y estadística y matemática que representan, son problemas pues muy distintos, ¿no? Radicalmente distintos. Físicamente el clima global es una cuestión de cantidad de energía, ¿no? De cuánta energía hay en el sistema, mientras que la meteorología es una cuestión de cómo se redistribuye esa energía dentro del sistema climático. En esta redistribución pues entran en juego la dinámica de fluidos, ¿no? La dinámica de fluidos atmosférica y oceánica, y vía pues ecuaciones de Navier-Stokes pues es donde aparece el caos, ¿no? La dinámica de fluidos es caótica. El caos básicamente significa que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, muy pequeñas variaciones, se magnifican a lo largo del tiempo, produciendo un resultado muy distinto dentro del sistema, ¿no? Entonces, claro, esta redistribución a nivel agregado, a nivel global, pues pierde relevancia, ¿no? Y al final lo que descubrimos es que el clima no es más que la meteorología promedio. Es decir, si no hay ningún cambio en la cantidad de energía, la meteorología se manifiesta como una especie de oscilación tipo el ruido blanco alrededor de una estabilidad. Entonces, si cambia la cantidad de energía, pues se produce un desplazamiento de esas propiedades estadísticas, ¿no? No podemos predecir a lo mejor puntos concretos en sitios concretos, pero sí podemos predecir tendencias, ¿no? Como que si aumenta la cantidad de energía, pues los valores meteorológicos tienden a desplazarse hacia más calor. Quizá con algunos ejemplos pues se entienda mejor. De hecho, matemáticamente se dice que mientras que la meteorología es un problema de condiciones iniciales, la meteorología es un problema de condiciones de contorno o condiciones de frontera. Pero con algunos ejemplos quizás se entienda mejor, ¿no? Por ejemplo, no podemos predecir cuál será el curso exacto de una tormenta y, sin embargo, eso no nos impide predecir cuál será la precipitación promedio en una zona a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, tampoco podemos predecir cuál será la temperatura el 15 de julio. Sin embargo, todos sabemos que a medida que se acerque el verano, las temperaturas tenderán a ir aumentando y que en promedio los meses de verano pues serán más cálidos que los de invierno, ¿no? Esto a pesar de la meteorología. En definitiva, el ciclo de las estaciones, el ciclo de los veranos y los inviernos, es un buen ejemplo de que la meteorología pues no te impide de ninguna manera predecir el clima. Otro ejemplo también es el ciclo del día y la noche, es decir, si la meteorología con su dinámica de fluidos y caos impidiese predecir el clima, pues no observaríamos sistemáticamente que de día pues hace más calor que por las noches. Igualmente, pues cuando hay una erupción volcánica importante, de estas que llega a inyectar aerosoles en la estratosfera, pues estos pequeños aerosoles aumentan el albedo del planeta, es decir, aumenta la radiación reflejada del espacio, o sea que disminuye la energía que entra en definitiva, y producen un enfriamiento durante un par de años, a pesar de la meteorología. Igualmente, pues cuando aumentan los gases de efecto invernadero, observamos que las temperaturas aumentan también, ¿no? En definitiva. Para ilustrar el concepto de una manera un poco más clara, más intuitiva quizá, más que más clara, he hecho este dibujito que básicamente es una olla con agua hirviendo adentro, ¿no? Entonces, lo que hay dentro de la olla, este agua hirviendo, representaría la meteorología, representaría aquello que sucede dentro del sistema climático, esa redistribución de energía. Entonces, bueno, sí, dentro en este agua hirviendo hay mucha convección, mucha turbulencia y puede ser muy difícil predecir dónde va a estar una concreta molécula de agua al cabo tan solo de unos segundos. Sin embargo, es claro que eso, bajo ningún concepto, nos impide predecir que si aumentamos aquí abajo el fuego del sol, la temperatura dentro va a aumentar. O que si dejamos el fuego del sol como está, pero tapamos la olla con esta tapa que son los gases de efecto invernadero, pues la temperatura dentro y la energía también va a aumentar. El principio físico es distinto, obviamente, pero nos sirve para ilustrar el concepto de que energía que entra debe ser igual a la que sale. En definitiva, se trata de que, al final, más vagamente y más en general, de que el hecho de que la dinámica interna de un sistema sea caótica en absoluto predetermina que el comportamiento a nivel agregado del sistema tenga que serlo. Y un ejemplo muy claro en este sentido pues es un río, ¿no? En un río la dinámica interna, las corrientes que hay son caóticas, es muy difícil. Tú coges una hoja seca de un árbol, la dejas en medio del río y es muy difícil predecir dónde se va a encontrar al cabo de tan solo 1 o 2 minutos, ¿no? No sabes si va a estar en la orilla o seguir en el río. Pero eso pues de ninguna manera te impide predecir el cauce del río porque al final viene determinado por la gravedad y por la orografía, ¿no? Y el hecho de que la dinámica interna de un río sea caótica, pues no nos impide, por ejemplo, construir presas. Y con esto habríamos visto ya qué factores determinan la temperatura del planeta. Así que lo siguiente sería pasar a entender cómo sabemos que ha habido un calentamiento global, ¿no? Cómo lo hemos detectado. Y esto pues lo hemos detectado básicamente
porque lo hemos medido. Los grupos de científicos que trabajan en este tema han llegado a la conclusión de que tenemos suficientes estaciones meteorológicas como para tener un registro cuasi global de temperaturas desde mediados o finales del siglo XIX. Este concretamente es el registro de temperaturas global de la NASA, ¿no? Y bueno, con esto básicamente pues podríamos seguir, ¿no? Sabiendo que se ha detectado un calentamiento, pero bueno, prefiero explicar algunas cosillas anecdóticas de este gráfico. Los puntos, los cuadrados negros en este caso son las temperaturas de cada año, ¿no? Están unidas por una línea negra y en rojo está pues un suavizado de 5 puntos, una media móvil de 5 puntos. Entonces lo primero que se aprecia es que el calentamiento se ha producido en 3 fases en el siglo XX, ¿no? La explicación de esto, aunque esto deberíamos explicarlo después cuando veamos cómo atribuimos un calentamiento a sus causas, pero bueno, porque lo sepamos ya, la explicación de esto es que los gases de efecto invernadero no son el único factor que influye en el clima, obviamente. A principios de siglo hubo una contribución también natural, hubo un aumento de la actividad solar, ya veremos cómo lo sabemos, que contribuyó también a ese calentamiento, ¿no? Y lo que sucede aquí a mediados de siglo, esta estabilidad o incluso ligero enfriamiento, pues se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un fuerte proceso de industrialización en el hemisferio norte que emitió muchas partículas a la atmósfera que aumentaron el albedo, es decir, la radiación que se refleja al espacio y que por tanto no entra en el sistema, y se produjo pues esta pausa, ¿no? Lo que sucede al final en los 70 es que los gases de efecto invernadero continúan aumentando y se convierten en el factor dominante, ¿no? También se empiezan a dictar leyes de aire limpio que eliminan el azufre de los combustibles fósiles y la emisión de este tipo de partículas pues se estabiliza o incluso desciende ligeramente, ¿no? Y bueno, eso sería más o menos lo fundamental. Otra cosa que puede llamar la atención es la magnitud del calentamiento a la izquierda, que son unos 0,8 grados centígrados, ¿no? Acostumbrados a los vaivenes de la meteorología puede parecer poco, pero esto climáticamente pues es mucho, nada más que veamos cómo varía, cuál es la variación meteorológica, ¿no? Anual. De hecho, basta saber, bueno, por ejemplo, que la diferencia de temperatura global entre una glaciación y un periodo cálido interglacial es de aproximadamente 5 o 6 grados y las proyecciones de temperatura para el siglo XXI pues son de unos 3 grados más o menos, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto estas 3 fases del calentamiento que son lo que estadísticamente refleja un cambio en la cantidad de energía, ¿no? Y luego tenemos estas pequeñas oscilaciones que se producen interanualmente. Bueno, eso es meteorología, ¿no? Aquí tenemos que ampliar el concepto de meteorología y en esa variación interanual influye lo que es el intercambio de calor entre la atmósfera y océano, esa redistribución de energía de la que hablábamos, ¿no? Fundamentalmente lo que más influye es el Niño, que es una oscilación cuasi cíclica que se produce en las aguas tropicales, en el trópico del Océano Pacífico. A veces hace un poco más de viento, afloran aguas un poco más frías y es un año un poco más frío, y a veces hace un poco menos de viento, se quedan más en superficie las aguas cálidas y es un año un poco más cálido, ¿no? Esto presenta una oscilación cuasi cíclica de en torno a unos 8 años y no muestra ninguna tendencia, ¿no? Es lo que decíamos de que si no cambia la cantidad de energía, pues el tiempo tiene esta variación interanual sobre una estabilidad. Pero esto de la meteorología, este intercambio de calor entre océano y atmósfera, esta dinámica de fluidos, pues le da mucho juego a los negacionistas, especialmente cuando hay un año anómalamente cálido, como fue en 1998, ¿no? Que está muy por encima de la tendencia de calentamiento. Lógicamente, pues cuando uno tiene esta tendencia a largo plazo y esta oscilación, este ruido, pues si uno tiene una anomalía muy cálida, es lógico esperar que tarde en volver a superarse esa anomalía, ¿no? Pero esto les da mucho juego para cuando hay una anomalía muy cálida, fijarse en un periodo de tiempo corto, ¿no? Y decir que, bueno, que así a ojo de buen cubero a ellos les da la impresión que desde 1998 pues no ha habido ningún calentamiento, ¿no? El calentamiento se ha detenido. Internet está plagado de citas de este tipo y de hecho es lo que más dicen aquellos que pretenden cuestionarlo, ¿no? Que si no ha habido calentamiento últimamente. Bueno, en primer lugar esto es mentira, ¿no? Si tú trazas la lineal aquí en este gráfico que tenemos en rojo, verás que la tendencia es de calentamiento y que es un calentamiento mayor que el experimentado durante el siglo XX. Sin embargo, pues vamos a verlo esto un poco más en general para que nos valga para cualquier plazo corto que cojan los escépticos, ¿no? Y para ilustrar el concepto vamos a ampliar esta fase más reciente del calentamiento desde 1975. Vamos a eliminar el suavizado rojo y nos vamos a quedar únicamente con los datos. Y lo que tendríamos es básicamente pues algo así, ¿no? Bueno, lo que hay que entender en este sentido es que la temperatura global al final es el resultado de sumar dos cosas. Por un lado, la parte climática, la parte de aumento de la energía, de acumulación de más energía,
Y por otro lado, la parte meteorológica o de variabilidad interna, ¿no? Que no presenta ninguna tendencia y que es como una oscilación. Entonces, si sumamos la parte climática y la meteorología interna, la variabilidad, obtendríamos pues algo así, ¿no? Es un modelo simplificado de lo que sucede en realidad con las temperaturas. Simplificado porque, bueno, la parte climática en rojo arriba a la izquierda en realidad no es exactamente lineal, y la parte meteorológica arriba a la derecha pues no tiene esta periodicidad perfecta, ¿no? Como una función seno, sino que se representaría mejor como ruido blanco, pero al final el concepto es el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que tienes una tendencia de calentamiento a largo plazo y una oscilación meteorológica. Entonces esto les permite a los escépticos, cada vez que hay un máximo relativo, pues fijarse en un corto periodo de tiempo y decir, pues bueno, que si no hay calentamiento, que si incluso si te pones aquí en la parte más baja, que si hay un enfriamiento. De hecho, Libertad Digital ponía en el año 2008, el enfriamiento se acelera. Atención. Entonces, bueno, pues claro, lo que sucede es que cuando te fijas en esto, pues te estás fijando en el ruido en lugar de la tendencia, ¿no? Y a raíz de esto, pues en Skeptical Science hemos hecho un gráfico que ilustra muy bien cómo ven el calentamiento la gente normal y cómo lo ven los escépticos, ¿no? Y es este, en azul, enfriamiento, 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 así es como lo ven los escépticos, ¿no? Y como lo ve una persona normal, pues en rojo, ¿no? Que al final lo que hay es un calentamiento a largo plazo. Al final esto es un poco como el fumador que con el cigarro en mano te dice, es muy fácil dejar de fumar, ¿no? Yo lo he hecho un montón de veces, ¿no? Pues esto igual, el calentamiento se está deteniendo constantemente. Esto nos viene muy bien para entenderlo intuitivamente desde un punto de vista técnico más estricto. Lo que se dice es básicamente que las tendencias de corto plazo pues no alcanzan significancia estadística, ¿no? Significación estadística. Aquí tenemos representados pues 5 registros de temperatura. Los 3 de la izquierda son de estaciones meteorológicas, los 2 de la derecha son por satélites. Y entonces, bueno, los puntos, a la izquierda está la tasa de calentamiento detectada, la tendencia detectada. Los puntos representarían la tendencia, ¿no? En rojo estaría todo el registro, la parte común, como hay 2 de satélites desde finales de los 70, y en azul, el punto azul reflejaría la tendencia de la última década, que es, como vemos, más baja que la de largo plazo. Lo que sucede es que si tú trazas los márgenes de error, es decir, el intervalo de confianza del 95%, que son márgenes de error de estadístico, de dentro de esta variabilidad, cuánto es la tendencia, con qué error estoy calculando esta tendencia. Pues lo que ves es que los errores se solapan al final, ¿no? Lo que sucede es que la tendencia de corto plazo es indistinguible estadísticamente de la tendencia de largo plazo. Es decir, analizando los datos, simplemente viendo la gráfica, no puedes decir que haya habido un cambio de tendencia. Otra cosa es que tú, desde un punto de vista teórico o desde un punto de vista físico, quieras explicar que crees que ha cambiado el forzamiento y que ha cambiado la tendencia. Pero desde el punto de vista de los datos, no puedes decir que haya sido así, ¿no? En definitiva, lo que sucede es que con corto plazo pues no puedes decir si ha habido un cambio y de hecho, como vemos, el margen de error de la última década de hecho se superpone hasta con el cero, es decir, podría ser una tendencia de enfriamiento, simplemente un corto plazo no te dice nada sobre tendencias climáticas en definitiva. Entonces, bueno, lo cierto es que hay varias maneras, ¿no?, de obtener un gráfico de temperaturas que sea más climático y menos meteorológico. Voy a comentar 3 maneras muy brevemente porque no es muy importante, ¿no? Una de las maneras es hacer un suavizado, es decir, hallar una media móvil. Como el ciclo del niño es de en torno a 8 años, el ciclo solar tiene unos 11 años, pues al final puedes hacer un suavizado en torno a una década. En este gráfico sale un suavizado de 11 puntos y entonces obtienes un gráfico pues eso, más suave, ¿no?, que te refleja más las tendencias climáticas porque cada punto refleja la media de los últimos 11 puntos. Otra manera pues es eliminar aquello que no te interesa. En este estudio, por ejemplo, eliminaron la actividad solar, eliminaron el niño y eliminaron la actividad volcánica. Entonces, si nos fijamos ya desde 1998, que es este puntito, pues hay ya no hay siquiera apariencia de estabilidad. Y por último, la manera más interesante o quizá más físicamente correcta, más correcta desde el punto de vista físico, es ser conscientes de que la temperatura en superficie no es más que una pequeña parte del calentamiento, ¿no? La mayoría de ese calentamiento está penetrando en los océanos, es decir, está calentando el océano. Entonces, si tenemos en cuenta este contenido calórico que está penetrando en el océano, que está aquí en azul, que es de hecho el 90% del calentamiento, y computamos todo el contenido calórico del planeta, pues bueno, vemos igual que desde 1998 tampoco hay ninguna apariencia siquiera de estabilidad, ¿no? Entonces, esto sería básicamente la estrategia típica que se repite constantemente cada vez que hay una serie de datos, de coger un periodo corto de tiempo y una anomalía que se desvía mucho de la tendencia, ¿no? Y para ilustrar este concepto podemos poner un ejemplo más concreto, que son estos datos.
sobre contenido calórico del océano, ¿no? De los primeros 700 metros del océano. Esto es una actualización que han ido sacando en los últimos 3 años, año tras año, en un famoso blog negacionista de Estados Unidos, What's Up With That, en el que pretenden demostrar básicamente que los modelos de la NASA se equivocan, ¿no? Y que los océanos no se calientan. En rojo tenemos, bueno, el gráfico de arriba a la izquierda acaba en 2009, el de arriba a la derecha en 2010 y el de abajo en 2011, ¿no? Son las sucesivas actualizaciones. La línea roja representa lo que según este blog predicen los modelos de la NASA y la línea horizontal pues representa los datos reales de temperatura de los océanos. Claro, la gente se queda impresionada cuando ve esto, ¿no? Y de hecho dicen aquí expresamente, si la media de los modelos continúa separándose de las observaciones, ¿cuántos más años hacen falta hasta que podamos decir que los modelos han fallado? Bueno, entonces lo bueno es que estos datos de temperatura del océano están disponibles online, tú te los puedes bajar en tu casa y con un Excel pues ver cómo han cambiado, ¿no? Entonces podemos analizar este tema por nosotros mismos. Precisamente por eso lo hacen ellos también, ¿no? Y la línea roja es básicamente lo que han hecho es continuar la tendencia de la década anterior, 1993-2003. Esto es porque hablaban de un estudio de la NASA en que comparaban las tendencias de la anterior década observadas con las de los modelos y bueno, básicamente coincidían. Entonces ellos también a ojo de buen cubero lo que hacen es continuar un poco la tendencia que predecían los modelos, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos hacer es irnos a los datos de temperatura del océano, de los 700 metros, que es los que han utilizado, del 1993 a 2003, es decir, de la década anterior, y trazar la tendencia, ¿no? Para ver si esa tendencia continúa. Entonces lo primero que hacemos es prolongar esa tendencia. Y entonces ya una vez prolongada la tendencia pues podemos añadir los datos de la última década para ver si, como dicen efectivamente, el calentamiento se ha detenido totalmente y los modelos de la NASA pues están subestimando las temperaturas de los océanos, ¿no? Si añadimos esos datos pues lo que vemos es que no, ¿no? Que el calentamiento no se ha detenido en definitiva. Lo que vemos es lo de siempre, que hay una oscilación de las temperaturas alrededor de una tendencia de calentamiento a largo plazo. Aquí no hay ninguna contradicción, entonces, ¿cómo los escépticos obtenían el gráfico que nos mostraban en la pantalla anterior? Bueno, pues muy sencillo. Ellos lo que hacen es coger esta misma tendencia que tenemos nosotros en azul, pero en vez de continuarla con respecto a la anterior, lo que hacen es colocarla aquí arriba, ¿no? Desde ese punto. Y para quien no se lo crea, pues aquí tenemos el gráfico que nos publicaban en ese famoso blog negacionista, ¿no? En el que se ve que eso es lo que han hecho, ¿no? Poner la línea roja donde nosotros hemos puesto la verde. Al final, ¿qué es lo que sucede? Claro, que cogen una anomalía muy cálida puntual y esperan como que el calentamiento tenga que continuar desde allí en vez de continuar la tendencia de calentamiento de la década anterior, ¿no? Previa, la que está viendo, la que realmente existe. De hecho, si nos fijamos, han cogido el punto que más realmente se aleja de la tendencia. Si cogemos esta tendencia de calentamiento a largo plazo y la ponemos sobre la horizontal y miramos la distancia de cada punto a esa tendencia, veremos que justo el año 2003, que es en el que empiezan ellos, es el año en el que mayor engaño puedes producir de sensación de que no ha habido calentamiento, porque es el año que más cálidamente se desvía sobre la tendencia de calentamiento a largo plazo, ¿no? Y por último, bueno, ver que también si coges hasta finales de 2011, que es la última actualización que han hecho, pues sucede lo mismo, ¿no? Tenemos esta oscilación alrededor de una tendencia de calentamiento, ellos lo que hacen es ponernos la tendencia aquí arriba porque es donde la habían puesto al principio y aquí tenemos pues la foto que nos sacaban ellos, ¿no? Para intentar tergiversar lo que realmente está sucediendo con los océanos. Pero bueno, no importa, ¿no? Porque cuando uno pretende negar el tema, pues lo que puede hacer es continuar creando argumentos sin parar y da igual que una y otra vez te demuestren que son falsos, ¿no? Que son mentiras, ¿no? Y otro de los favoritos para intentar negar que haya habido un calentamiento es el tema de la isla de calor urbano o isla urbana de calor, ¿no? Todos sabemos que en las ciudades hace más calor porque, bueno, son materiales que absorben más radiación solar, que luego lo liberan de noche y además, bueno, en las zonas rurales pues se produce evaporación que también refresca, ¿no? Entonces, ya está. Como ha habido un fuerte proceso de urbanización durante el siglo XX y seguramente la mayoría de las estaciones meteorológicas están en ciudades, pues lo que estamos detectando con la temperatura global no es una temperatura, no es una tendencia climática real global, sino que es una especie de microclima que tenemos en las ciudades y que es un proceso, es un calentamiento derivado realmente de la urbanización muy local y que no afecta realmente al clima, ¿no? Así, sin necesidad de comprobar nada ni hacer ningún trabajo, basta con la imaginación. Entonces, bueno, para analizar este elemento, este factor, pues una herramienta, una de las cosas que podemos utilizar es este mapa de la NASA, ¿no? Que refleja pues la urbanización del planeta, ¿no? De hecho, este mapa lo sacaba en su blog Antonio Uriarte. Antonio Uriarte es probablemente el escéptico más prominente en este país, en España, ¿no? Está jubilado, pero fue catedrático de Geografía Física en la Universidad del País Vasco. Y
Y bueno, básicamente nos presentaba este mismo mapa en su blog como una evidencia palmaria de que las temperaturas estaban contaminadas por la urbanización. De hecho, lo titulaba el IPCC es el panel de expertos de la ONU en cambio climático, decía, el IPCC de noche no ve nada, ¿no? Y venía a decir, le parecía tan obvio que decía, y todavía después de ver este mapa, esta imagen, el IPCC todavía se atreve a decir que el impacto de la urbanización en las temperaturas es despreciable, ¿no? Bueno, pues dos cositas, ¿no? En primer lugar, lo que hay que decir de este mapa es que este mapa no está a escala. Es decir, uno cuando coge un avión y viaja por Europa de noche, no ve todo lleno de lucecitas por todas partes como si fuese un árbol de Navidad, ¿no? Porque en este mapa el 98% de la superficie europea está cubierta de luces. Sin embargo, cuando uno viaja en avión está todo negro. Ve una ciudad de vez en cuando y sigue estando todo negro, ¿no? Eso es porque el mapa no está a escala. Ha sido magnificado para reflejar la urbanización, ¿no? Por ejemplo, en un caso quizá representativo de Europa como es España, la superficie urbanizada es en torno al 2% de la superficie del país. Y estoy incluyendo todo, estoy incluyendo ciudades, estoy incluyendo carreteras, todo tipo de medios de transporte, trenes, estoy incluyendo zonas industriales, estoy incluyendo puertos, estoy incluyendo minas. Realmente lo que se lleva a tierra es la agricultura, ¿no? Que se lleva en torno al 50%, pero eso a efectos de la urbanización, de la isla de calor urbano, pues no es relevante, ¿no? Y luego, pues la segunda parte importante de este mapa es que este mapa lo que demuestra es precisamente todo lo contrario, ¿no? Que no hay un efecto de la urbanización en las temperaturas, porque es bastante sencillo el hacer esta comprobación, que si tú tienes un mapa que te refleja la urbanización, pues compararlo con las tendencias de calentamiento que ha habido en el planeta para comprobar si realmente al menos existe una correlación entre las zonas más urbanizadas que más se han urbanizado y las zonas que más se han calentado, ¿no? Y lo cierto es que no existe tal correlación, ¿no? Lo cierto es que la zona que más se ha calentado es el Ártico, que como vemos en el mapa de arriba, pues sigue siendo una zona bastante poco urbanizada. Así que difícilmente puede ser la causa. Y luego, bueno, otra cosa de la que se olvidan al hablar del tema de la urbanización es que el efecto de la isla de calor urbana es un fenómeno que se conoce desde el siglo XIX y que todo el mundo que trabaja en estas cosas pues se dedica a estudiarlo y a analizarlo, ¿no? Y ver si tiene un efecto y si tiene un posible efecto pues eliminarlo, ¿no? Y al final pues he traído aquí tres gráficos de tres estudios diferentes que no vamos a comentar, pero bueno, al final lo que encuentran todos los estudios que miran si hay un efecto de la urbanización es pues por ejemplo lo que refleja el gráfico de arriba a la izquierda, ¿no? Las temperaturas en las ciudades, que son las que están en azul y esa marrón, son más cálidas que las que hay en las zonas rurales, pero 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 lo que sucede es que esa diferencia tiende a mantenerse, ¿no? Es decir, al final lo que sucede es que la tendencia de calentamiento es la misma en las zonas urbanas y en las zonas rurales, independientemente de que efectivamente haga más calor en zonas urbanas que en zonas rurales. De hecho, una comprobación bastante sencilla es comparar la tendencia de las estaciones rurales que están clasificadas y las puedes separar con la tendencia total, ¿no? Y puedes observar que la diferencia pues es mínima y es despreciable. Por eso todos los estudios que la analizan concluyen que no hay un impacto de la urbanización. Cuando hay un impacto, pues se intenta corregirlo. Una estación que ha pasado de zona rural a zona urbana puede verse afectada y lo que se hace es casarlo para que se ajuste a las zonas urbanas, a las zonas sin contaminación, ¿no? De hecho, una de las cosas que se descubren es que casi la mitad de las estaciones urbanas tienen una tendencia menor que las rurales. Un 42% de las estaciones urbanas tienen una tendencia de calentamiento menor. Y esto es bueno porque en las zonas urbanas también las estaciones meteorológicas pues suelen estar en islas de frío, como parques, ¿no? Y una de las cosas que pasa, por ejemplo, en Tokio es que la tendencia de calentamiento detectada es mucho mayor. Se sabe que hay un impacto, se corrige y al final se deja como las zonas rurales adyacentes, que es 3 veces inferior. Pero sobre todo los que tratan este tema de que no ha habido un calentamiento, de que sí es la urbanización, de qué tal, olvidan otra cosa muchísimo más importante, y es que sabemos que ha habido un calentamiento no solo porque lo hayamos medido con estaciones meteorológicas, ¿no? Sino porque tenemos una multitud de evidencias independientes que apuntan en esa misma dirección. Aparte de con estaciones meteorológicas, pues lo hemos medido también con globos sonda. Tenemos un registro global de globos sonda o casi global desde mediados del siglo XX. También lo hemos medido con satélites desde finales de los 70, que no miden exactamente lo mismo porque miden la baja atmósfera, que es una zona más amplia que la mera superficie como las estaciones meteorológicas, pero básicamente detectan tendencias consistentes entre sí, ¿no? Que apuntan a la misma magnitud de calentamiento.
Y esto en cuanto a medidas directas, ¿no? Que son tres instrumentales diferentes, independientes, que se respaldan entre sí. Pero luego tenemos además un montón de evidencias indirectas, como son la pérdida generalizada de hielo en el planeta, ¿no? Estamos hablando de los grandes mantos de hielo de Groenlandia, de la Antártida, estamos hablando del hielo marino ártico, estamos hablando del permafrost. Estamos hablando de la reducción de la cubierta de nieve, estamos hablando también de los glaciares en todas las latitudes, tanto en los trópicos como en los polos. Y bueno, otra de las evidencias indirectas que tenemos son que la gente que se dedica a botánica o a zoología pues está observando que las especies, tanto animales como vegetales, tienden a migrar, están tendiendo a migrar, están migrando a zonas más frías, ¿no? A mayores altitudes, en zonas de montaña, o a mayores latitudes, es decir, más hacia los polos, ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos incluso tienen un mapa de plantación del Departamento de Agricultura de resistencia de plantas y lo han actualizado hace unos meses porque efectivamente esa actualización del plan lo que refleja es un calentamiento generalizado de la zona, es decir, han cambiado las recomendaciones de cosas que plantar por los cambios que ha habido en el clima y lo que reflejan es el patrón de calentamiento, ¿no? Entonces, de hecho, esto es bastante irónico, ¿no? Porque aquí hasta un pato sabe que ha habido un calentamiento y que tiene que irse a zonas más frías y un tío con una licenciatura universitaria, 37 satélites, 1000 estaciones meteorológicas, todavía pues no lo tiene claro, ¿no? Y otras evidencias indirectas, esto que representamos aquí en el centro, pues son los proxies o testigos geológicos, ¿no? Cuando los científicos quieren saber qué temperatura hacía en el pasado, antes de que tuviéramos termómetros y antes de que estuviéramos midiéndolo directamente, pues utilizan registros geológicos, que son básicamente cosas que hay en la naturaleza que tienen una señal climática, ¿no? Por ejemplo, los anillos de los árboles, su grosor y su densidad, pues reflejan la temperatura y las precipitaciones, ¿no? O la concentración de determinados isótopos en el hielo, cuando hay isótopos más pesados de oxígeno reflejan determinados cambios en la temperatura, la cantidad de magnesio en los fósiles de foraminíferos, ¿no? Pues muchas veces la composición isotópica refleja también la temperatura. Entonces, bueno, los científicos con esto reconstruyen las temperaturas del pasado, pueden hacer una reconstrucción de temperaturas y lo que encuentran es que estos testigos geológicos también tienen reflejado un calentamiento muy importante en el siglo XX, ¿no? Significativo. Y luego, pues abajo a la derecha tenemos una serie de patrones atmosféricos que también son propios de un calentamiento. Empezando por el aumento observado en el vapor de agua, cuando hay un calentamiento aumenta la evaporación y aumenta la capacidad de la atmósfera de contener vapor de agua. Y luego, pues los cambios en las grandes células de circulación atmosférica que aparecen ahí dibujadas, ¿no? Que tienden a expandirse, ¿no? Y eso también lo hemos observado. Hemos observado que la corriente subtropical de altas presiones y la corriente en chorro de los polos, pues tienden a retroceder, ¿no? Tienden a retroceder hacia los polos. Y esto de la corriente subtropical de altas presiones, pues no son buenas noticias para la cuenca mediterránea, ¿no? Que se nos acerque esas altas presiones. Pero bueno, da igual, porque cuando uno quiere negar el tema, pues siempre puede crear nuevos argumentos e incluso atacar una de estas evidencias indirectas, porque se creen que esto es como una especie de castillo de naipes, ¿no? Que si quitan una de las cartas se va a caer todo como un castillo de cartas, ¿no? Cuando en realidad, pues estos son cada una evidencia indirecta que apuntan todas a un resultado pues que es consistente, ¿no? Es prácticamente imposible que absolutamente todo esté equivocado, ¿no? Pero bueno, esto no les impide atacar cosas indirectas como por ejemplo el hielo marino, ¿no? En este gráfico tenemos representado la cantidad de hielo marino global. Incluye el Ártico y el Antártico. Entonces, bueno, así a simple vista uno puede ver que hay una tendencia de pérdida de hielo, no hay una tendencia de descenso. Y si uno mete esto en un Excel y traza la tendencia lineal, pues obtiene algo así más o menos, ¿no? Una tendencia de descenso en el hielo marino, ¿no? Independientemente de la variabilidad a corto plazo, ¿no? Esto es como lo ve una persona normal, pero los escépticos de nuevo tienen una manera muy peculiar de ver las cosas. Y ellos en este gráfico lo que ven es esto, ¿vale? Diciembre de 2008, más hielo que en diciembre de 1979. Todo está bien, todo está estable y no hay motivo para preocuparse. De hecho, lógicamente, ellos lo que te hacen no es mostrarte este gráfico, que es muy claro, ¿no? Que es una tergiversación, ¿no? Lo que te dicen es simplemente cosas como las que decía el Washington Post. Los niveles de hielo marino son ahora, en la actualidad, iguales a los de 1979. Ole. Claro, lo que no te dicen es que la misma cantidad de hielo en 1979 era muy poco hielo para lo que era normal entonces y ahora es una anomalía de mucho hielo, ¿no? En 2008 hubo bastante hielo para lo que viene siendo habitual últimamente, ¿no? Estas anomalías cada vez se dan con menos frecuencia y acaban por desaparecer, lógicamente. Y por último, pues podemos comentar en cuanto al calentamiento el tema del palo de hockey, que es un tema muy técnico y que no quería comentar, pero que bueno, que
que creo que había que dedicarle una diapositiva al menos, pues porque es un tema que se ve mucho en Internet, ¿no? El palo de hockey es la reconstrucción de temperaturas del último milenio que se publicó hace ya 14 años, en 1998. O sea, aquello que decíamos de que los científicos utilizan registros fósiles, utilizan proxies geológicos, registros geológicos para reconstruir la temperatura del pasado, ¿no? Entonces, bueno, esta primera reconstrucción que estimaba márgenes de error, aquí sombreados en gris, pues lo que encontró es que en los últimos 1000 años había una ligera tendencia de enfriamiento a largo plazo que se revirtió pues bastante abruptamente en el siglo XX, ¿no? Cuando empezamos a emitir gases de efecto invernadero. Esta ligera tendencia de enfriamiento a largo plazo además es consistente con nuestro entendimiento del clima, porque bueno, sabemos que los ciclos orbitales que desencadenan las glaciaciones y los periodos interglaciales, pues en el actual periodo cálido interglacial alcanzamos el máximo, digamos, de temperatura ahora unos 5000 o 6000 años. Entonces, desde entonces, debido a esta reducción del forzamiento orbital, pues se espera que haya una ligera tendencia de enfriamiento a muy largo plazo que acabaría pues en una glaciación dentro de 50.000 o 30.000 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, bueno, esto es un gráfico que es muy impactante y entonces, claro, se convirtió en un icono de aquellos que querían motivar para tomar medidas relacionadas con el cambio climático y en ese sentido, pues claro, se convirtió también en un objeto de ataque de aquellos que pretendían negarlo o que pretendían que no se hiciese nada, ¿no? Entonces, llevamos un culebrón de 14 años en el que se intenta desacreditar esta reconstrucción, en el que, bueno, parece todo lo mismo, pero se han ido sacando argumentos distintos a medida que iba evolucionando y al final, bueno, pues se ha demostrado que la mayoría no tenían fundamento, solo uno de ellos tenía cierta base teórica, pero al final su impacto en la reconstrucción, el impacto de utilizar otro método estadístico, pues era insignificante, ¿no? Pero lo más importante y realmente lo único que merece la pena recordar de este tema del palo de hockey es que a lo largo de estos 14 años de culebrón, pues ha habido muchos otros grupos de científicos que han hecho ese mismo trabajo de reconstruir las temperaturas del último milenio con otros proxies distintos, con registros distintos y con métodos estadísticos distintos a los que esas críticas pues no les serían aplicables, ¿no? Y al final lo que obtienen pues es básicamente el mismo resultado que el palo de hockey original, ¿no? Que es una ligera tendencia de enfriamiento a largo plazo que se revierte abruptamente en el siglo XX. He puesto el palo de hockey aquí desde el año 1000 porque la reconstrucción original, el palo de hockey original, era desde ese año. A medida que hay más proxies, pues se puede retroceder más en el tiempo, ¿no? De hecho, en 2008 se hizo una reconstrucción que no necesitaba ni siquiera anillos de los árboles, que fue la parte más criticada. No necesitaba, o la que más se atacó, más que más criticada. No necesitaba ni siquiera anillos de árboles para obtener una reconstrucción estadísticamente significativa que de nuevo venía a mostrar lo mismo otra vez, ¿no? Y con esto pues ya habríamos visto cómo hemos detectado que ha habido un calentamiento y pasaríamos a la siguiente pregunta lógica, que es cómo sabemos quién ha causado ese calentamiento, ¿no? ¿Cómo lo hemos atribuido al ser humano? Y esto lo vamos a hacer en dos fases. En primer lugar, cómo hemos relacionado el aumento de temperaturas con el con el efecto invernadero, cómo establecemos esa relación causa-efecto, y luego cómo relacionamos el aumento del efecto invernadero con la actividad humana, ¿no? Y en este sentido, pues lo que se hace básicamente es, en el título 1, en el capítulo 1, digamos, vimos que lo que determina la temperatura del planeta es el balance energético, ¿no? Que la energía que entra sea igual a la que sale, sol, albedo y efecto invernadero. Entonces lo que se mira es cómo han variado los elementos que pueden afectar a ese flujo de energía, a ese balance energético, y estimar cómo han afectado al balance energético, ¿no? Y vamos a ilustrarlo pues con los gases de efecto invernadero, ¿no? En primer lugar, lo que miramos es cómo han variado esos gases de efecto invernadero. Esto es cómo han variado los gases de efecto invernadero en los últimos 1000 años, ¿no? Desde mediados del siglo XX, desde los años 50, pues lo medimos directamente con estaciones, ¿no? Hemos comprobado que estos gases se mezclan bien en la atmósfera y que basta una simple estación en una zona pues lejos de zonas de emisiones, como por ejemplo en el Pacífico, basta una sola estación para tener un registro global de la concentración de estos gases de efecto invernadero. Y antes de los años 50, pues lo que se hace es reconstruir esas concentraciones de gases, ¿no? ¿Cómo se reconstruyen? Pues básicamente de núcleos de hielo que se sacan de la Antártida o de Groenlandia, ¿no? Ahí cada temporada de nevadas, al final, pues con la presión y las sucesivas nevadas se acaba convirtiendo en hielo y queda como un sedimento de hielo que representa ese año, digamos, ¿no? Entonces dentro de ese hielo quedan atrapadas burbujitas de aire que son en sí mismas una muestra de cómo era la atmósfera en ese año, ¿no? Llegan a tener incluso resolución anual. Y son muy fiables, ¿no? De hecho, he sacado los últimos 1000 años, pero si sacase todo el actual cálido interglacial, los últimos 5000, 6000 años, o 10, sí,
o 9000, pues serían más o menos igual, ¿no? Tendríamos una estabilidad en las gases de efecto invernadero que aumenta, digamos, justo cuando nosotros empezamos a emitir esos gases, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya tenemos cómo han variado estos gases y ahora lo que nos queda es estimar cuál es su impacto o su efecto en el balance energético, ¿no? Y esto pues no vamos a entrar en detalle, simplemente saber que existen fórmulas para pasar esa variación en una concentración a vatios partido metro cuadrado, ¿no? Que es al efecto en el balance energético. Quien tenga curiosidad, pues tiene estas formulitas en la página web de la NOAA, en la página web de la NASA, en libros de texto de climatología o en estudios científicos, pero ya quizá de los años 70 aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso lo hacemos con todos los elementos que pueden afectar al balance energético. Lo que tenemos es el gráfico de abajo, ¿no? Este gráfico que son como espaguetis de colores, ¿no? Que es la evolución de los forzamientos climáticos a lo largo del siglo XX. Y en el que al final, pues todos los estudios se encuentran que cualquier calentamiento lo explican los gases de efecto invernadero, que son el factor que más ha calentado, en definitiva. Simplemente comentar brevemente los dos factores naturales más importantes, que son la actividad solar y la actividad volcánica. La actividad solar la venimos observando por satélite desde finales de los 70 y anteriormente pues la reconstruimos a partir del número de manchas solares, porque hay una correlación directa entre la actividad solar y las manchas solares. Más manchas solares, mayor actividad solar. Entonces el telescopio es un invento que no es muy complicado y tenemos un registro continuo de manchas solares desde el año 1600 o 1610 aproximadamente y podemos reconstruir la actividad solar desde entonces. Y luego la actividad volcánica, pues en el siglo XX, por lo menos en la segunda mitad, hay un buen registro de las erupciones importantes que ha habido y de cómo han afectado al clima. Pero sobre todo también anteriormente y posteriormente, bueno, al final se cuadra, lo que hacemos es reconstruirla también pues de nuevo con los núcleos de hielo, ¿no? Estos núcleos de hielo que tenían atrapadas burbujitas de aire de lo que era la atmósfera en un año concreto. Pues las partículas que emiten los volcanes son partículas diferentes a las que se encuentran normalmente en la atmósfera, son partículas sulfatadas, son partículas con azufre, y entonces pues te permiten también saber cuál era la actividad, cuál había sido la actividad volcánica en esa época, ¿no? En esa temporada de nieves. Entonces, bueno, luego lo que se hace también es esta evolución de los forzamientos se meten en modelos climáticos físicos que tienen interacciones y que tienen feedbacks y que son complicados, ¿no? de entender. Que vamos, que no se pueden ajustar para que te den lo que tú quieres porque al final tienen muchas interacciones entre sí. Y vemos si lo que obtienes son unas temperaturas que cuadran y que coinciden, ¿no? Con las que hemos observado, con las que hemos medido con las estaciones meteorológicas, ¿no? Y eso es el gráfico de arriba, que básicamente lo que vemos es que sí, ¿no? Que los modelos con estos forzamientos estimados reproducen bien la evolución de temperaturas del siglo XX. Estos son los forzamientos que los he sacado de la Wikipedia, pero porque me parecen más claros, pero bueno, simplemente he traído este otro para que se vea que en los estudios científicos pues sucede lo mismo, ¿no? Esto ya es de un par de estudios científicos. En rojo están los gases de efecto invernadero y en azul los gases de efecto invernadero junto con otras cosas, ¿no? Long-lived greenhouse gases. Ahí abajo en marrón, por ejemplo, estaría la variación de la actividad solar. Entonces, vale, eso sería, digamos, una evidencia principal, pero luego hay una serie de evidencias no indirectas, sino de patrones que son propios del efecto invernadero y que excluyen otras posibles causas del calentamiento, ¿no? Que son las llamadas fingerprints, las huellas del efecto invernadero en el calentamiento. En primer lugar, pues el calentamiento es global, ¿no? No hay tantos factores que puedan causar un calentamiento a nivel global. Por ejemplo, si estuviese relacionado con la variabilidad interna, pues seguramente observaríamos algún tipo de patrón regional relacionado con los océanos o con lo que fuese, ¿no? Los inviernos se están calentando más rápido que los veranos. Esto es propio del efecto invernadero e inconsistente con la actividad solar, ¿no? Que deja sentir su efecto fundamentalmente en verano y que lo que se produce en invierno pues es una pérdida de calor que se dificulta por el efecto invernadero. Los inviernos en el hemisferio norte es los estudios que he visto, pero supongo que en el hemisferio sur es igual. Un calentamiento más rápido también de noche que de día. Otra vez lo mismo, si estuviera relacionado con la actividad solar sería al revés, se observaría más calentamiento más rápido de día. El calentamiento también está siendo más rápido en el Ártico que en el resto del planeta. Esto ya se anticipaba incluso por los modelos como una huella del efecto invernadero, y si se tratase de nuevo de la actividad solar, pues sería en los trópicos donde más se observaría su efecto.
Y luego, pues los océanos también se están calentando y se están calentando básicamente en todas las profundidades. Esto es por si a alguien se le ocurre que a lo mejor el océano tiene una batería por ahí que guarda calor y luego de pronto la libera. Bueno, entonces se produciría una transferencia de calor y los océanos se estarían enfriando. De hecho, el patrón de calentamiento que vemos en superficie es consistente con un calentamiento que viene de arriba, porque los océanos tienen más inercia térmica, es decir, el calor penetra más en el océano y cuesta más calentarlos, ¿no? que en la superficie continental, que penetra menos. Y lo que observamos pues es precisamente eso, ¿no? Que la superficie continental se calienta más rápido que el océano, que la superficie del océano. Y luego, pues en la atmósfera también hay una serie de patrones que son propios del efecto invernadero. Fundamentalmente se está produciendo un calentamiento en la baja atmósfera, en la troposfera, pero se está produciendo un enfriamiento en la alta atmósfera, en la estratosfera. Esto es propio de un calor que queda retenido abajo e inconsistente con un calor que viniera del Sol que calentaría por igual todas las capas de la atmósfera, ¿no? Otros efectos que los estudios han encontrado que son propios del efecto invernadero es la manera en la que está aumentando el vapor de agua y la elevación de la tropopausa, por ejemplo, el cambio en el grosor de algunas capas de la atmósfera también. Y luego, pues nada, estudiando los factores naturales, si miras los forzamientos naturales, lo más probable es que hubieran causado un ligero enfriamiento en las últimas décadas. Y esto, pues nada, haría que el factor humano estuviese causando, digamos, más del 100% del calentamiento realmente, ¿no? Y luego, si los estudios que analizan la variabilidad interna, pues encuentran que la actual tendencia de calentamiento es inconsistente con la variabilidad interna. Y quizá las huellas más importantes, ¿no? Las evidencias empíricas más importantes sean la primera, que hemos medido por satélite que la cantidad de radiación que emite el planeta que consigue escapar al espacio se está reduciendo, se ha reducido precisamente en la longitud de onda que atrapan estos gases de efecto invernadero, que son los que han aumentado y que son precisamente los que nosotros emitimos, ¿no? Y es en su contrario, pues igual, desde la superficie también hemos medido que ha aumentado la cantidad de radiación infrarroja que desciende hacia la Tierra, que la infrarroja pues solo procede del efecto invernadero, y también en la longitud de onda de estos gases, ¿no? Que han aumentado y que son los que hemos emitido. Pero bueno, a pesar de todas esta multitud de evidencias que apuntan todas a lo mismo y todos estos análisis que al final diferentes grupos de científicos pues obtienen todos los mismos resultados, pues esto no impide a los negacionistas de este tema el montarse argumentos, ¿no? Y uno de ellos, que a mí en realidad me parece un poco ridículo, es ese de que el CO2 ha aumentado muy poquito, ha aumentado un 0,007%. Esto es un poco raro, ¿no? Ya nos suena raro porque si recordamos aquel gráfico de cómo habían variado los gases de efecto invernadero, bueno, vamos a traer un gráfico ampliado, que es el gráfico del CO2 en los últimos 400.000 años, ¿no? Vemos estas subidas y bajadas en la gráfica azul. En periodos fríos, en glaciaciones hay menos CO2 y en periodos cálidos, cálidos interglaciales, pues hay más CO2, ¿no? Entonces tenemos aquí abajo las glaciaciones y arriba los interglaciales, y ahí a la derecha en verde pues tenemos nuestro actual periodo interglacial y vemos cómo ha aumentado en el siglo XX la concentración, ¿no? Si uno calcula cómo estaba al principio, que estaba en torno a 280, ahora está en torno a 380, pues son 100 lo que ha aumentado. Si divides 100 entre la concentración inicial, que era 280, pues te da que el aumento ha sido del CO2 de un 35%. ¿Cómo entonces los escépticos obtienen este ridículo aumento de CO2? Pues nada, esto salió por ejemplo otra vez en la página web de Antonio Bellarte, y lo que hace es comparar estos 100 de aumento de CO2 no con la concentración inicial de CO2, sino con absolutamente todos los gases que haya en la atmósfera, ¿no? Sabemos que lo que más abunda en la atmósfera es el nitrógeno y el oxígeno, que no son gases de efecto invernadero ni tienen nada que ver con el clima, pero bueno, oye, sirve para hacer parecer que el CO2 ha aumentado muy poquito, ¿no? Por esa regla de tres, pues uno puede comparar el aumento de CO2 con todos los átomos del universo o con todos los átomos que componen la piedra, si el objetivo es que parezca que ha aumentado poco, ¿no? El caso es que el CO2, pues sí, hay muy poco en la atmósfera y sin embargo tiene un efecto en el clima muy importante. Entonces lo que importa es cuánto varía el CO2 con respecto a su concentración inicial de CO2, no con respecto a cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el clima, ¿no? Es una comparación ridícula, además de inexacta, porque eso realmente no es, como dice ahí, una subida del 0,007%. Pero bueno, vamos a dejar los detalles técnicos. Entonces, dentro de este tema de atribuir el calentamiento a una causa, ¿no? al efecto invernadero, pues un argumento quizá más realista, no tan ridículo, es el favorito de los escépticos, que es atribuir el calentamiento a la actividad solar. Y en este sentido, pues hay un documental que fue muy famoso, que es El Gran Timo del Calentamiento Global, The Great Global Warming Swindle, que mostraba este gráfico tan impactante, ¿no? En rojo está la actividad solar y en azul las temperaturas. Entonces se ve que hay una correlación y ya está. Por tanto, el calentamiento está causado por el sol, ¿no?
Bueno, en primer lugar, pues esto es un poco un enfoque ridículo, ¿no? Uno tiene que dar una explicación física, una explicación teórica. No puede simplemente inflar un gráfico y si más o menos cuadran, pues pues entonces decir que la causa es esa. ¿Por qué? Porque lo has inflado artificialmente, ¿no? Físicamente lo cierto es que el aumento de actividad solar de principios de siglo ni siquiera es capaz de explicar por sí solo el calentamiento de principios de siglo, ¿no? O sea, necesita una contribución del efecto invernadero. Pero bueno, dejando de lado también que este gráfico estaba desactualizado. Bueno, este documental fue muy polémico y entonces una televisión australiana se puso a investigar este tema, el documental, y una de las cosas que le llamó de la atención de este gráfico es cómo un documental que se había rodado en 2007, por qué la actividad solar finalizaba a finales de los 70 y las temperaturas finalizaban a mediados de los 80. Entonces se puso a investigar y a preguntar a científicos y lo que hizo fue continuar este gráfico, ¿no? Y lo que encontró es que si continuaba este gráfico, lo que pasaba era básicamente esto, ¿no? Desde entonces, desde donde habían cortado, había una ruptura absoluta de la correlación, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos imaginarnos por qué este documental escéptico solo mostraba hasta ahí, ¿no? Y esto es un problema que tiene cualquier teoría que pretenda cuestionar, que pretenda atribuir al Sol el calentamiento, sobre todo el calentamiento reciente, ¿no? Y es que desde mediados de siglo pues no hay ninguna tendencia en la actividad solar. Este es el gráfico que ha hecho una televisión australiana, pero he traído aquí otros dos gráficos de observatorios astronómicos para que veamos que básicamente lo mismo, ¿no? Este es del Max Planck Institute, en azul las temperaturas y en rojo pues vemos que desde mediados de siglo no hay ninguna tendencia a la actividad solar por mucho que la infles. De hecho, en este suavizado pues vemos que incluso las temperaturas aumentan antes que la actividad solar a principios de siglo. Y luego este otro gráfico de un observatorio astronómico suizo, el PMOED, bueno, invirtiendo los colores, en este caso la temperatura está en rojo y en azul pues vemos la actividad solar igual, ¿no? Desde los años 50 aproximadamente pues no hay ninguna tendencia, mientras que es cuando se ha producido el calentamiento más importante. Así que difícilmente puede explicarlo el Sol. Entonces ya habríamos visto la primera parte de la atribución del calentamiento, ¿no? Que es que, como sabemos, que está causado por el aumento del efecto invernadero. Ahora nos queda saber cómo ese aumento de gases de efecto invernadero sabemos que lo hemos producido nosotros, ¿no? Y vamos a centrarnos fundamentalmente en el CO2, pues porque es el gas al final que más importante, o sea, el que más ha calentado, es el que más importante va a seguir siendo y es el que más permanece en la atmósfera, ¿no? El que tiene un periodo de duración de siglos. Entonces, bueno, vamos a mencionar como ejemplo el CO2 y lo primero que conviene saber en este sentido es que existe un ciclo natural del carbono en el que se intercambia carbono, a los efectos que nos interesan CO2, porque nos interesa la atmósfera, se intercambia CO2 entre tres reservas, ¿no? La reserva atmosférica, la reserva oceánica y la reserva terrestre, ¿no? Entonces, bueno, esto les da mucho juego a los negacionistas porque dicen, ya está, pues si hay estos intercambios naturales, ¿cómo sabemos que ese CO2, ese aumento de CO2 procede de la actividad humana, ¿no? No hace falta saberse estos numeritos ni nada. Bueno, como siempre tenemos una serie de evidencias indirectas y una evidencia principal. Esta vez lo voy a hacer al revés. Voy a empezar por la indirecta y luego más adelante, al ver uno de los argumentos escépticos, pues veremos la principal, ¿no? Una de las evidencias de que este aumento de gases no es natural, bueno, es básicamente pues que estos gases venían estando estables durante todo este periodo cálido interglacial justo hasta que nosotros empezamos a emitir ingentes cantidades de esos gases de efecto invernadero, ¿no? Que es la parte que sale aquí abajo en azul y rojo. Lo que hay es una correlación, ¿no? O sea, todo venía estando estable y de pronto pues aumenta cuando nosotros los emitimos, una correlación temporal. Otra de las evidencias indirectas es la velocidad del cambio, ¿no? Hemos visto que había menos CO2 en periodos fríos, en glaciaciones, y más CO2 en periodos interglaciales. Entonces aquí tenemos en este gráfico el paso de la última glaciación al actual periodo interglacial, en el que podemos observar que el aumento actual del CO2 se está produciendo 100 veces más rápido de lo que se produce de manera natural. Entonces es una velocidad de aumento pues que no es natural tampoco, ¿no? Y por último, así otra evidencia importante es la huella isotópica del CO2, ¿no? Los combustibles fósiles pues fueron plantas hace millones de años y las plantas tienen una preferencia por los isótopos ligeros de carbono, por el carbono 12 en vez del carbono 13. Entonces, cuando uno quema combustibles fósiles, pues cabe esperar que aumente el ratio, ¿no? De carbono 13 con respecto al carbono 12 en la atmósfera. Eso es precisamente lo que estamos observando y encima lo que estamos observando es que la evolución de esta ratio carbono 13-carbono 12 está guardando una correlación con las emisiones que hacemos nosotros, con cómo varían nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En definitiva, se dice que es una huella isotópica de que el aumento de CO2 procede de los combustibles fósiles.
Entonces, bueno, en este sentido de que el aumento de CO2 es humano, pues uno de los argumentos que se leen mucho por internet es que los volcanes emiten mucho más CO2 que el ser humano. Esto simple y llanamente pues es mentira, ¿no? De hecho, si uno compara mira la correlación, ¿no? Entre la actividad volcánica y la concentración de CO2, pues ve que no hay ningún efecto, ¿no? En rojo tenemos la concentración de CO2 y en azul la actividad volcánica de la segunda mitad del siglo XX. Hubo 3 erupciones volcánicas importantes, de estas que llegan a inyectar aerosoles en la estratosfera y producen un enfriamiento durante un par de años, porque dan como sombra, ¿no? Que es aumentar el albedo. Y vemos que en la concentración de CO2 pues no hay absolutamente ningún efecto. Bueno, esto es porque si cualquiera que se vaya a un servicio geológico importante como el de Estados Unidos, como el de Inglaterra, pues puede comprobar que las estimaciones son que el ser humano emite unas 100 veces más CO2 que todos los volcanes del planeta juntos, ¿no? Es una contribución muy pequeña comparada con la nuestra. Pero da igual, bueno, los escépticos en un momento dado pues se dan cuenta de que no hace falta mentir y uno puede decir cosas que sean verdad, ¿no? Por ejemplo, que la naturaleza, sin necesidad de especificar, emite mucho más CO2 que el ser humano. Y esto pues es cierto, efectivamente la naturaleza emite mucho más CO2. Pero el tema es que mientras que el ser humano solo emite, la naturaleza emite y absorbe. Emite y también se lleva. Entonces lo que importa al final es cuál es el balance neto, ¿no? Entonces, si uno recuerda el gráfico de la evolución de los gases de invernadero y ve que los gases de efecto invernadero estaban en equilibrio, bueno, vamos a hacerlo mejor con un gráfico, con un diagrama de bañera, quizás se pueda explicar mejor, ¿no? Tenemos esta bañera y dentro tenemos este agua, ¿no? Que representa el CO2 en la atmósfera. Entonces este grifo y este desagüe representan las aportaciones de la naturaleza. La naturaleza aporta CO2 y también chupa CO2. Entonces cuando uno ve un gráfico de gases de efecto invernadero y ve que estaban estables durante todo este periodo interglacial antes de que empezasen nuestras emisiones, eso básicamente lo que significa es que la naturaleza está metiendo lo mismo que saca. Es decir, por mucho que meta, si saca lo mismo, esto pues está estable, lógicamente. Entonces, si ahí hay un equilibrio, en cuanto uno añade el grifo humano, por muy poquita cantidad que añada, está desequilibrando ese equilibrio, ¿no? Entonces el aumento se debe a esta aportación extra, ¿no? Que estamos metiendo pero no sacamos nada, ¿no? Entonces al final esto es muy fácil de concretar en números porque es una ecuación con 3 incógnitas en definitiva, ¿no? Lo que varía aquí la bañera, lo que varía el agua, tiene que ser igual a la aportación de la naturaleza, que es el grifo y desagüe iniciales que estaban a la derecha, más la aportación humana, que es el grifo que hemos añadido a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, resulta que conocemos dos de esas incógnitas. Conocemos lo que ha variado el CO2, que es la V, que es lo que explicábamos con el gráfico aquel de los gases de efecto invernadero, y además conocemos lo que hemos emitido, y lo conocemos pues porque tenemos estadísticas y registros de generación y consumo energético de los países, y hay pues científicos que se dedican a revisar todas las estadísticas y a hacer una estimación de cuánto se ha emitido, cuánto hemos emitido cada año, ¿no? de gases de invernadero. Entonces al final lo que uno descubre analizando esto es que estamos emitiendo el doble de lo que realmente aumenta en la atmósfera. Eso significa que el otro contribuyente, que es básicamente la naturaleza, en neto, está absorbiendo esa parte que hemos emitido y que ya no se encuentra en la atmósfera, ¿no? En definitiva, si uno despeja esa ecuación, pues lo que obtiene es que si yo meto 30 de agua aquí en la bañera y en vez de aumentar 30 aumenta solo 16, pues los 14 que faltan por narices es que la naturaleza está sacando 14 más de lo que esté metiendo. Independientemente de cuánto meta o cuánto saque, el efecto neto es que se está llevando aquello que nosotros metemos y que ya no queda en la atmósfera, ¿no? En definitiva, como la diferencia es tan enorme, es decir, emitimos el doble de lo que realmente aumenta, pues sabemos que no es una cuestión de márgenes de error y que lo que sucede es, pues bueno, si cogemos el anterior gráfico y lo sacamos ya con los valores totales, lo que sucede es que la naturaleza absorbe más de lo que emite, ¿no? Se está llevando parte de lo que estamos emitiendo. Y luego, bueno, para cerrar este tema de la atribución del calentamiento a sus causas, uno de los argumentos también que se ven mucho por internet es eso de que el clima cambia de manera natural. ¡Wow! Sorpresa, ¿no? Eh, en primer lugar, creo que lo que pretenden insinuar con esto es que los que divulgamos sobre el tema del cambio climático pretendemos negar que el clima cambie de manera natural. No, todo lo contrario. Nosotros decimos que el clima cambia por unas causas físicas y que al clima le da igual que el origen sea natural, sea antropogénico, sea humano o sea lo que sea, ¿no? O sea, al final se trata de entender qué es lo que produce estas causas, ¿no? Y lo que sucede básicamente es que es una falacia porque, bueno, el hecho de que el clima cambie de manera natural pues no significa que no pueda cambiar lógicamente por origen antropogénico, ¿no? Y de hecho, pues un ejemplo muy claro son los incendios forestales. También se producen incendios forestales de manera natural,
pero eso de ninguna manera te impide saber si la ha causado un ser humano, ¿no? Si hay suficientes evidencias que apuntan a un pirómano, pues tú le puedes condenar sin necesidad, aunque no hayas estado ahí viéndole físicamente, ¿no? Porque tienes evidencias apuntando a que ha sido él, y tampoco necesitas ir uno por el resto de la humanidad demostrando que todos y cada uno de ellos son inocentes, ¿no? Porque tienes evidencias que demuestran que él ha sido el culpable. De hecho, este argumento me parece un ejemplo de la inconsistencia y de la incongruencia, ¿no? Del movimiento negacionista, ¿no? Porque siempre que les hablas del clima reciente, del clima actual, ellos te presentan el clima como absolutamente estable, da igual que metas toneladas de CO2, que lo aumentes un 35%, porque hay feedbacks negativos, hay retroalimentaciones negativas que mantienen el clima súper estable, porque así es la naturaleza de guay. Sin embargo, cuando hablas del clima del pasado, del paleoclima, ¿no? Del clima reconstruido, entonces sí. Entonces el clima cambiaba un montón, la naturaleza, vamos, en cuanto había un pequeño cambio, cambiaba muchísimo el clima, y al final lo que se nota es que tienen un prejuicio, ¿no? Por el cual, si es la naturaleza, entonces sí el clima cambia mucho, y si es el hombre, entonces no, el hombre no puede cambiarlo, ¿no? Lo que dice cualquiera que sepa esto es que lo que importa es conocer las causas, y que da igual si la causa física la está metiendo el ser humano o la está metiendo la naturaleza, ¿no? Que es al final de lo que se trata, de entender qué causa el qué. Con esto habríamos cerrado ya el bloque fundamental de la presentación, ¿no? El equilibrio energético del planeta, cómo funciona y cómo detectamos y atribuimos el calentamiento. Pero bueno, la cosa se quedaría un poco coja si no mencionamos estas dos últimas cosas, ¿no? Los impactos y la mitigación y adaptación. Empezando por los impactos, ¿no? Que son las consecuencias o los efectos del calentamiento. En primer lugar, pues lo que hacemos es, como los modelos hacen un buen trabajo con las temperaturas del siglo XX, pues los utilizamos para proyectar qué puede pasar, ¿no? En el próximo siglo, en el siglo XXI. Entonces, en función de diferentes escenarios de emisiones, pues hacemos una estimación de cuál puede ser el calentamiento, ¿no? Y aquí tenemos tres diferentes escenarios de emisiones, y bueno, lo que destaca, lo que salta a la vista es que, independientemente del escenario, pues el calentamiento es muy significativo, mucho más importante que el que ha habido en el siglo XX. De hecho, si comparamos las proyecciones del siglo XXI con el palo de hockey, con las temperaturas de los últimos 1000 años, pues bueno, vemos igual que hay un calentamiento muy importante, ¿no? Desde el punto de vista climático, el clima a nivel agregado, a nivel de media, no cambia tanto, y entonces un calentamiento que nos parecía poco porque era de décimas de grado, pues es un calentamiento, es un cambio en el clima muy importante. Como decíamos, el paso de una glaciación a un interglacial es en temperatura media es de unos 5 o 6 grados, ¿no? Estas son las proyecciones del IPCC de 2001, pero bueno, las de 2007 son muy similares, o sea que nos valen para representarlas. Entonces, bueno, ya visto las proyecciones del calentamiento, pues podemos hablar de otras proyecciones, ¿no? De cambios asociados en el clima, ¿no? Y esto, en este momento ya es cuando dejamos de hablar estrictamente de calentamiento global y pasamos a hablar de cambio climático. Es decir, la temperatura no es una variable aislada, estanco, que cambia la temperatura y ya no cambia absolutamente nada más en el sistema climático, ¿no? La temperatura es la macromagnitud climática por excelencia, y bueno, cuando uno quiere describir la temperatura de una zona o de un tiempo, de otra región o de otro tiempo, pues lo primero que describe es la temperatura, ¿no? Porque es un factor que determina otros elementos relacionados con la temperatura y relacionados con la precipitación, fundamentalmente, con cambios en la precipitación. Entonces, como digo, aquí se amplía el foco, y menciono esto porque, bueno, he visto aquí arriba a la derecha, con el número 12, he visto mencionado por internet como una especie de argumento escéptico eso de que el cambio climático, que antes era el calentamiento global y ahora es cambio climático, ¿no? Al principio yo no entendía este argumento, me parecía algo absurdo, ¿no? Y resulta que se refieren a que alguna mente maquiavélica ha decidido que cambio climático es un nombre que da más miedo, y que lo que antes era un calentamiento global, pues lo han cambiado el nombre y ahora se llama cambio climático, ¿no? Pues esto es una tontería. O sea, no son exactamente lo mismo. El cambio climático es un concepto más amplio que engloba el calentamiento global, pero incluye otros fenómenos, ¿no? Fundamentalmente meteorológicos, pero con carácter general se utiliza para referirse a todas las consecuencias derivadas del calentamiento que se está produciendo. Entonces, bueno, son muchos los impactos, y vamos a hablar solo de los más relevantes, quizá de los que están más claros, ¿no? De los más físicos, de los menos sociales, ¿no? Y en ese sentido, el primer impacto más importante y más claro es el aumento del nivel del mar. Cuando hay un calentamiento, el nivel del mar aumenta por dos motivos. El más conocido es el aporte del deshielo. Es fundamentalmente del hielo que está sobre superficie continental, ¿no? Porque el hielo que flota en el mar, pues ese no aporta nada. Por principio de Arquímedes, desplaza la misma cantidad de agua que el volumen que ocupa, y al final pues se derrite y ocupa lo mismo. Es el hielo continental. Y el otro factor muy importante, que normalmente no es tan conocido, es la expansión térmica del agua, ¿no? Todos los objetos, cuando hace más calor, se dilatan. O sea, concretamente los líquidos tienen un coeficiente de expansión volumétrica que me parece que es como 10 veces mayor que el de los sólidos. Es decir,
hay más energía cinética en sus moléculas, aumenta su separación y ocupan más volumen. Como el océano pues tiene en el fondo marino y en los lados en la plataforma continental, pues su expansión solo se puede producir por arriba, ¿no? Por la superficie. Y como somos tan pequeñitos comparados con la cantidad de agua que hay en el océano, que es inmenso, pues podemos percibir esa expansión como un aumento del nivel del mar. Y de hecho es una contribución importante, ¿no? Entonces, bueno, el nivel del mar ha aumentado unos 20 centímetros en el siglo XX y se proyecta que para el siglo XXI aumente en torno a 1 metro. Y esto pues afectaría básicamente a unos 100 millones de personas en el planeta que viven en zonas costeras bajas, fundamentalmente en el sudeste asiático, pero también pues, en atolones del Pacífico, en zonas de Países Bajos, por ejemplo, ¿no? Y es el impacto quizá más importante. Y luego podemos hablar de los impactos relacionados, de los efectos relacionados con la meteorología. Que es ya donde estrictamente estaríamos hablando de cambio climático. Y lo he dividido básicamente en temas de temperatura y temas de precipitación, ¿no? En cuanto a temperatura, pues en un mundo más cálido, las olas de calor pues son más calurosas, más duraderas y más frecuentes. Lógicamente, en un mundo más cálido y con más olas de calor, pues se producen más incendios, que es un fenómeno pues con el que desgraciadamente estamos muy familiarizados en este país, ¿no? Y luego relacionado con la temperatura, he mencionado aquí hipertermia, que es un estudio que se publicó, es un ejemplo de baja probabilidad de alto impacto, ¿no? Este estudio encontraba que en un calentamiento global de unos 6 grados, para que nos hagamos una idea, 6 grados es lo que se proyecta en el peor de los escenarios, con la peor de las incertidumbres para finales del siglo XXI, ¿no? Es decir, muy improbable, pero oye, posible, plausible. Con un calentamiento de unos 6 grados se crearían pequeñas zonas en el planeta donde la disipación del calor metabólico del ser humano se devendría imposible. Entonces pondría en tela de juicio la habitabilidad. O sea, probablemente no se podría habitar en estas zonas directamente, ¿no? Bueno, pues lo que apunta este estudio es que si el calentamiento, a medida que aumenta el calentamiento, esas zonas se expandirían y un calentamiento que llegase a 11 grados, por ejemplo, 11 grados, de nuevo, es un escenario pesimista con la peor de las incertidumbres, pero para dentro de 200, 300 años, que ya pues es más difícil predecir porque nuestras observaciones son fundamentalmente de en torno a un siglo, ¿no? Las observaciones más fiables. Bueno, pues si el calentamiento llega a 11 grados, estas zonas inhabitables abarcarían a la mayoría de la población mundial actual. Entonces, pues baja probabilidad pero alto impacto. Y luego en la temperatura he puesto aquí también, entre interrogaciones, inviernos más fríos en latitudes medias del hemisferio norte, que puede sonar paradójico, ¿no? Lo he puesto entre interrogaciones porque es una hipótesis pues un poco especulativa todavía. O sea, se han publicado varios papers, varios estudios científicos apuntando a esta posibilidad, ¿no? Con cierto contenido teórico, pero bueno, todavía es muy pronto para saber si esto realmente va a ser así. Entonces, básicamente la teoría es que la pérdida de hielo en el Ártico, la pérdida de hielo ártico produce cambios en los patrones de circulación atmosférica, fundamentalmente la corriente en chorro se estrangula más y se ralentiza, que favorecen en invierno los desalojos de masas de aire frío del Ártico pues eso, a latitudes medias del hemisferio norte, ¿no? Entonces, bueno, esto es especulativo, pero me gusta ponerlo como un ejemplo de que algo que para los escépticos es de por sí una evidencia de que no hay ningún calentamiento porque un invierno de pronto hace frío, de que no ha habido calentamiento global, no solo no es inconsistente con un calentamiento global, porque sabemos que existe la meteorología, que existe la dinámica de fluidos y que puede haber desalojos del Ártico, sino que además pues puede llegar a ser consecuencia de, ¿no? Al final se trata de entender realmente cuáles son las causas de aquello de lo que estás hablando, ¿no? Y no de inventártelas. Y luego los cambios en la meteorología relacionados con la precipitación, pues el cambio más importante es un aumento en la intensidad de las precipitaciones, ¿no? Como decíamos antes, cuando hay un calentamiento, aumenta la evaporación, aumenta la capacidad de la atmósfera de contener vapor de agua y aumenta el vapor de agua. Es algo que ya estamos observando y que de hecho pues varía guardando una correlación con la variación de temperatura interanual, ¿no? Entonces, cuando hay más vapor de agua y condensa y precipita, pues lógicamente cae más agua, que es al final de lo que se habla con intensidad y cantidad de precipitación, se mide por cantidad de agua que ha caído, ¿no? Y esto pues lógicamente afecta a las tormentas tropicales, que son los huracanes, ¿no? Al final el motor de un huracán es el calor del océano y cuanto más caliente está, pues más intenso es el huracán. Curiosamente, probablemente el número de huracanes se reduzca porque el calentamiento produce una cizalladura vertical del viento, un cizallamiento del viento que dificulta la formación. Lo que sucede es que una vez que se forman, pues es más fácil que sean más intensos, ¿no? Y en definitiva se espera un aumento de los huracanes fuertes, ¿no? De los huracanes de gran intensidad. De hecho, esto ya se está observando. O sea, es difícil atribuir las tendencias con el corto plazo de observaciones que tenemos ya directamente al cambio climático, pero es un fenómeno que hay indicios y que tiene una base teórica, ¿no? En definitiva. Lógicamente, en un mundo en el que precipita más, pues hay
más problemas con las inundaciones también, que es un problema recurrente en algunas zonas, especialmente problemático en zonas en las que además, pues, costeras, ¿no? Porque ha habido un aumento del nivel del mar y encima precipita más, ¿no? Y luego también, pues, se espera que aumenten las zonas afectadas por sequía. Esto es debido, básicamente, pues, a que, aunque se produce un aumento de la precipitación, el aumento de precipitación, lo que sucede es que el calentamiento, digamos, intensifica el ciclo hidrológico global. Entonces, al final lo que sucede es que las zonas húmedas se vuelven más húmedas y las zonas secas se vuelven más secas, lo que los ingleses llaman the wet wetter, the dry drier. Aumenta la precipitación en zonas ecuatoriales, en zonas del trópico y en altas latitudes, es decir, en zonas cercanas a los polos, y disminuye en zonas subtropicales, digamos, en latitudes medias, en zonas subtropicales. Lo que sucede es que se expanden las células de altas presiones, ¿no? Y ocupan más superficie, ¿no? Al final, aunque neto precipita más, pues lo que sucede es que precipita más, pero más concentrado, ¿no? Y menos frecuente. Y bueno, sobre todo esto de la sequía nos afecta mucho en la cuenca del Mediterránea, porque tenemos el cinturón de altas presiones justo debajo, en la zona del norte de África, y si se expande, pues con altas presiones se sabe que precipita menos, ¿no? Y esto, pues, nos llegaría a afectar pues eso, a la cuenca mediterránea, en definitiva. Otro impacto muy importante es la acidificación de los océanos. Esto no está relacionado con el calentamiento, sino que se produce por una reacción química. Y es que eso que decíamos de que el CO2 lo absorbe la naturaleza, pues fundamentalmente lo absorben los océanos, ¿no? Se produce una disolución de CO2 en los océanos. Esta disolución, a su vez, produce una reacción química que lo que hace a la postre es reducir la cantidad de carbonato cálcico en el océano, ¿no? Y hay muchos seres marinos, pues, que necesitan ese carbonato cálcico para construir su exoesqueleto mineral. Estamos hablando de seres marinos, pues, como los corales, por ejemplo, que forman el ecosistema de muchos seres vivos, ¿no? En el océano. Estamos hablando también de muchos tipos de fitoplancton, que al final son también la base de la pirámide alimenticia. Entonces, bueno, se espera que con el efecto combinado de una disminución de carbonato cálcico y un aumento de temperaturas, pues, que está siendo bastante rápido, pues que se reduzca la población de este tipo de animales que son claves, ¿no? En los ecosistemas marinos. De hecho, pues probablemente en los próximos siglos presenciarán los niveles más altos de acidez en el océano que haya vivido cualquiera de las especies que habitan el planeta, y la acidificación está siendo 100 veces más rápida, ¿no? De lo que venía siendo en los últimos, pues, miles o decenas de miles de años. Y luego, bueno, vamos a saltarnos estos efectos que quizá pueden ser un poco más especulativos, ¿no? Del agua relacionado con la sequía y con el problema de la pérdida de glaciares en zonas que dependen del deshielo estacional para su alimentación, o temas de salud, incluso de economía, y vamos a hablar simplemente de la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad, el tema es que uno tiende a asociar el calorcillo con biodiversidad, ¿no? Porque uno va al trópico, hay mucha biodiversidad y lo asocia con que hace calor, ¿no? Bueno, en realidad lo que favorece la biodiversidad no es el calor, sino una temperatura estable, ¿no? Que es lo que sucede en el trópico. En el trópico hay poca diferencia de temperaturas entre el invierno y el verano, y eso es lo que favorece esa biodiversidad. De hecho, hay un estudio publicado en la revista de la Academia de Ciencias Británica, la Royal Society, que analiza los datos paleontológicos, va buscando una correlación, ¿no? Mira todos los registros fósiles de que dispone y los registros, los proxies de temperatura, e intenta hallar una correlación entre la biodiversidad y la temperatura. Y lo que encuentra precisamente es una correlación inversa, que periodos cálidos se corresponden con periodos de baja biodiversidad y de altas tasas de extinción, y viceversa, que periodos fríos, pues, tienen más biodiversidad, ¿no? Es un estudio que a mí me resultó muy curioso. Quien quiera la referencia, pues se la puedo dar a demanda, ¿no? Entonces, bueno, quizá más importante que la magnitud del cambio es la velocidad del cambio, ¿no? Y que el calentamiento, pues, en términos geológicos está siendo bastante rápido, y esto limita las posibilidades de adaptación de los seres vivos. Y luego que el factor del calentamiento, el cambio climático, pues se está sumando a muchas otras presiones que ya tienen los seres vivos, ¿no? Quizá el cambio climático en sí no sería a lo mejor un factor determinante, pero el problema fundamental es que los seres vivos tienen, por la urbanización y por la agricultura, pues tienen absolutamente fragmentado su hábitat, y esto, pues, les dificulta el mecanismo básico de adaptación a un cambio climático, que es la migración, ¿no? Y esto mismo, pues, nos sucede a nosotros, ¿no? Un problema al final que tenemos con el problema de los impactos con respecto al ser humano es que el mecanismo tradicional para adaptarse a un cambio climático es migrar. Y entonces, bueno, en un mundo con fronteras, en un mundo superpoblado como el que vivimos, pues la migración no es una posibilidad tan fácil, sobre todo en un mundo en el que además tenemos cantidades ingentes de riqueza invertidas, pues, en bienes inmuebles, ¿no? Que no podemos abandonar alegremente.
Y bueno, sí que es verdad que habría algunos impactos positivos. Por ejemplo, probablemente mejoraría la agricultura en altas latitudes, en zonas cercanas a los polos, donde casi no vive nadie, pero bueno, en zonas de Siberia probablemente la agricultura mejoraría. El deshielo en el Ártico, pues probablemente abrirá nuevas rutas comerciales, ¿no? Por el norte, pero al final lo que sucede es que las evaluaciones de impactos lo que concluyen es que claramente los efectos negativos superan con creces a los positivos, ¿no? Y por eso pues se destacan fundamentalmente los efectos negativos. En este sentido de los impactos, otro argumento que se ve mucho por internet es eso de que el CO2 no es tóxico, ¿no? Y que es como que lo califican como contaminante y no es tóxico, ¿no? Es un gas que tú respiras y viene muy bien para las plantas, ¿no? Vale, sí, no es tóxico como la mayoría de los efectos y consecuencias e impactos que hemos hablado, ha estado hablando del cambio climático, ¿no? Al final lo que sucede es que una cosa te puede causar un daño independientemente de que sea tóxica, ¿no? Es decir, de que te la tengas que comer. Al final lo que sucede es que todas las legislaciones medioambientales califican a los contaminantes no en función de si te lo tienes que comer para que te cause un daño, sino en función de si son capaces de causarte un daño pues a partir de determinada dosis o a partir de determinadas concentraciones, ¿no? Y eso mismo sucede con los gases de efecto invernadero. A partir de determinadas concentraciones se considera pues que son contaminantes porque causan daño. Es igual que la radiación, ¿no? La radiación te puede causar un daño sin necesidad de que te la comas, no es tóxica en sí misma y se llama contaminante igual. Y ya cerraríamos la presentación con qué es lo que se puede hacer, ¿no? Que es la siguiente pregunta lógica. Al final es importante saber este esquema, ¿no? Cuando uno oye un argumento, lo importante de este esquema es saber dónde se ubica, saber si estamos hablando de cómo se determina la temperatura del planeta, del clima, si estamos hablando de que ha habido un calentamiento o no, de la detección, o si ya estamos hablando, dando por sentado que hay un calentamiento, pero estamos hablando de qué lo ha causado, ¿no? Que es la atribución. Si estamos intentando relacionarlo con el efecto invernadero o el efecto invernadero con la actividad humana, o si estamos hablando ya de impactos, ¿no? De las consecuencias del cambio climático, o si estamos hablando de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Muchas veces se mezclan estas discusiones y es el problema de este tema, ¿no? De tener una discusión constructiva. El tema de políticas que se pueden seguir, pues necesitamos saber un par de conceptos previos. Y uno de esos conceptos es que el cambio climático es irreversible. Esto significa que se puede detener el cambio climático, pero no se puede volver atrás una vez que se ha detenido. O sea, te quedas como estabas, ¿no? Esto es muy importante de cara a las políticas porque al final lo que supone es que tú no puedes esperar a ver los impactos para tomar las decisiones porque no hay vuelta atrás. Es decir, las medidas las tienes que tomar con antelación ya independientemente de que sean medidas difíciles y que requieran mucho tiempo de implementar. Aparte, esas medidas no van a tener el efecto de llevarte atrás en el tiempo a un clima anterior, simplemente van a tener el efecto de mantener el clima como estés en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, voy a traigo un par de gráficas ilustrando esto de que es irreversible. Esta es de un informe del gobierno australiano. Aquí en la línea gris muestra las emisiones de CO2, ¿no? Lo que hacen es artificialmente reducir las emisiones drásticamente, un 70%, ¿no? Mantenerlas bajas de modo que la concentración atmosférica, la concentración de CO2, pues se estabilice, ¿no? Y se mantenga en las concentraciones, no sé cuáles exactamente. El caso es que lo que sucede entonces es que la temperatura continúa aumentando durante un par de décadas aproximadamente por la inercia térmica del sistema, es decir, hasta que se recupera el balance energético, digamos, ¿no? Y se estabiliza y no desciende en un periodo de aproximadamente pues 1000 años, ¿no? Y en azul pues nos saca el nivel del mar. El nivel del mar, la línea continua en azul sería la parte que aporta la expansión térmica, eso de que ocupa más volumen el agua cuando está más caliente, ¿no? Que tiene una continuidad durante siglos a milenios. Y en línea punteada en azul pues sería la inercia relacionada con el deshielo, ¿no? Que tiene muchísima más inercia y dura durante varios milenios, ¿no? Me gusta más en realidad este otro gráfico de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, en el que, bueno, ilustra básicamente lo mismo, ¿no? Esto de que el cambio climático es irreversible. En el gráfico de arriba se muestra una gráfica de la concentración atmosférica de CO2 en diferentes escenarios, ¿no? Lo que se hace es en cada uno de esos puntos marcados con 450, 550, 650, que es la concentración atmosférica, eliminar por completo nuestras emisiones a cero, o sea, eliminarlas por completo. Entonces lo que sucede en cada uno de esos escenarios es que en los primeros años, las primeras décadas, pues se reduce la concentración un poco de CO2, pero luego, bueno, pues ya se ralentiza, llega un momento en que se estabiliza y no se produce un descenso realmente significativo, pues al menos en un milenio, ¿no? Esto se debe, bueno, se produce un descenso inicial porque recordemos que la naturaleza absorbía parte de lo que emitíamos, fundamentalmente de los océanos, pero llega un momento en que satura, ¿no? O sea, llega un momento en el que se alcanza un nuevo equilibrio y se estabiliza en una nueva concentración. En definitiva, la absorción se reduce. Entonces, en el gráfico central lo que nos muestran es cómo evolucionan las temperaturas y lo que sucede es básicamente que se quedan planas, ¿no? O sea, al final, aunque reduzcas completamente las emisiones, no se produce un descenso significativo de temperaturas ni en 1000 años aproximadamente. Esto se debe a pesar de que disminuye inicialmente la concentración de CO2, pues
se debe a que los océanos reducen también su absorción de calor, ¿no? O sea, al final, mientras se recupera el balance energético, ya el calor no penetra tanto en los océanos y se queda en superficie. Y luego en el gráfico de abajo pues nos muestran la evolución en cada uno de esos escenarios en que se reduce las emisiones a cero, la evolución del nivel del mar, pero considerando únicamente la parte de expansión térmica, es decir, eso de que él ocupa más volumen porque está más caliente, es decir, sin considerar el aporte del hielo, ¿no? Al final, pues hay una inercia muy grande en el sistema climático. Y el otro concepto que necesitamos saber a efectos de ver qué hacemos, aparte de saber que el cambio climático es irreversible, es la parte económica, ¿no? Y al final lo que sucede es que si uno va a las revistas de economía y mira los estudios que han analizado este tema, pues prácticamente todos, la mayoría concluyen que los daños o los costes de la inacción, es decir, de no tomar medidas, superan con creces a los costes de tomar medidas, ¿no? Están en rojo y en naranja, incluyendo los costes de tomar medidas y los daños que pueda haber, ¿no? Este es de un estudio alemán y de una publicación, pero bueno, quizá el más relevante a estos efectos de estimación de costes económicos es el informe Stern, Stern, que encargó el gobierno británico, ¿no? Sobre este mismo tema, su departamento del Tesoro, ¿no? Es un informe de más de 400 páginas, muy completo y el más exhaustivo, y que bueno, llega a esta misma conclusión que llegan prácticamente todos los estudios sobre el tema, ¿no? Y es que económicamente es rentable, en definitiva, mitigar el cambio climático. Y entonces ya entraríamos en las concretas políticas que se pueden seguir, y lo que vamos a hacer es categorizarlas un poquito, ver cuál es la estructura, ¿no? La categoría fundamental es que hay políticas de mitigación y políticas de adaptación. Digamos que la mitigación sería intentar reducir la influencia en el clima, intentar reducir el cambio climático que sea menor, digamos, y la adaptación sería adaptarse al cambio climático que realmente va a suceder, ¿no? No son políticas excluyentes, al revés, son políticas cumulativas, es decir, se trata de una estrategia combinada en la que en general se intentan tomar medidas de los dos tipos, porque puedes mitigar, pero cambio climático va a haber. Entonces, la adaptación, básicamente, ¿cómo se adapta uno a un cambio climático? Pues bueno, puedes construir diques en zonas que consideras que son fácilmente inundables, que pueden ser susceptibles de este tipo de vulnerabilidad, ¿no? De inundación. Pues planificando, haciendo una planificación urbanística acorde con lo que se espera en el siglo XXI, ¿no? Con el clima que se espera. Pues eso, evitando, por ejemplo, zonas inundables. Puedes intentar que la agricultura se vayan cambiando las variedades agrícolas a variedades adaptadas al clima que se espera. En lagos glaciares se pueden construir presas para retener más agua, porque al final cuando pierdes los glaciares, pues lógicamente en zonas en las que dependen de ese deshielo estacional para el suministro de agua, pues pueden tener problemas. Y un mecanismo tradicional de adaptación es la migración, ¿no? Que como decíamos, pues la migración no es tan fácil hoy en día y es muy problemática. Junto a las medidas de adaptarse al cambio climático están las medidas de mitigar el cambio climático, es decir, reducirlo, que sea menos, ¿no? O eliminarlo si se puede. Y en este sentido, pues básicamente consiste en reducir la concentración de gases de efecto invernadero. Se ha planteado una alternativa de mitigación que sería la geoingeniería, pero vamos, no es una alternativa que se ha planteado seriamente, ¿no? Al final la geoingeniería es la idea del científico chiflado, de estamos influyendo en el clima, lo que podemos hacer es, en vez de reducir nuestra influencia en el clima, aumentar más nuestra influencia en el clima, pero de modo que nuestro impacto en ese balance energético sea de signo contrario. Es decir, si estamos teniendo un impacto en el flujo energético de energía que entra y sale, de aumentar la energía, pues intentamos tener un efecto de que disminuya. ¿Cómo? Pues la más importante, quizá hay varias maneras, pero la más importante que se ha ocurrido es aumentar el albedo, ¿no? Aumentar la energía que se refleja de vuelta al espacio, o sea que entra menos radiación solar. Vale, aumentamos el efecto invernadero, pero también aumentamos el albedo. ¿Cómo? Pues cogemos cañones y lo que hacemos es inyectar partículas sólidas en la estratosfera, como si lanzando aerosoles a la estratosfera, como si fuésemos volcanes, ¿no? El mismo efecto fingir una erupción volcánica. Entonces estas partículas aumentan el albedo, disminuyen la radiación solar que entra y disminuyen las temperaturas. Claro. Esto es muy problemático para empezar porque afectaría al régimen de precipitaciones, probablemente cambiaría el régimen de monzones. Es muy difícil saber cómo afectaría al clima, podría tener consecuencias no deseadas y claro, esto tú lo tienes que mantener pues hasta el infinito, digamos. Si en un momento dado llega un momento en el que ves que no puedes seguir con ello porque hay consecuencias inesperadas o porque económicamente no puedes o porque hay una guerra, pues el calentamiento que iba a haber ahí al desaparecer esos aerosoles iba a ser, o sea, la rapidez de ese calentamiento iba a ser brutal y algo inimaginable en términos de lo que puede suceder en un planeta, ¿no? Y luego otro problema de todas las técnicas de geoingeniería es que tampoco enfrentan el problema de la acidificación de los océanos, ¿no? Como se basan solamente en el clima y decíamos que la acidificación no es de clima, sino que es de una reacción química del mayor CO2, pues tampoco se solucionaría, ¿no? No es algo que se plantee seriamente, pero bueno, se estudia porque bueno, está bien saber, ¿no? qué podría llegar a pasar, ¿no? En un momento dado, si llegas a la conclusión de que las consecuencias del cambio climático son tan insoportables que tienes que hacer algo y arriesgarte, pues bueno, tener al menos una idea de la que podríamos liar haciendo ingeniería sobre el clima, ¿no?
Entonces, las técnicas de mitigación fundamentales van en la parte de arriba, que es reducir la concentración de gases de efecto invernadero. Esto se hace básicamente reduciendo nuestras emisiones y aumentando los sumideros que existen, ¿no? Los sumideros naturales. Los sumideros se aumentan básicamente plantando árboles, que esto nos gusta mucho a todos, pero da muy poco margen. Los árboles crecen lentamente, absorben una poca cantidad, además seguimos deforestando para agricultura y para urbanizar. Y bueno, al final pues esto está muy bien porque todo suma, pero es un margen muy pequeño. Entonces la política fundamental de mitigación es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se reducen las emisiones de gases de invernadero? Pues básicamente recurriendo a energía que no proceda, que no sea de combustibles fósiles, que no sea fósil, fundamentalmente la única que hay es renovable y nuclear, y introduciendo pues un fuerte proceso de electrificación, ¿no? Que es donde tienen una buena penetración estos dos tipos de energía. Electrificación, pues por ejemplo, favoreciendo el tren por encima del autobús o con coches híbridos, etcétera. Aparte, pues buscando un poco la eficiencia carbónica, ¿no? Por unidad de energía generada, no todos los combustibles fósiles emiten lo mismo, es decir, el carbón es el que más emite por unidad de energía generada, luego el petróleo, luego el gas, ¿no? Entonces, ir cambiando, digamos, a gas, pues eso en teoría produce menos. Es polémico porque al final todas estas medidas a veces luego tienen pérdidas de gas y hay estudios que estiman que al final aportan más o menos lo mismo, ¿no? Pero es una posibilidad. Los biocombustibles son una posibilidad de eficiencia carbónica porque cuando tú quemas biocombustibles lo que haces es volver a emitir el mismo carbono, el mismo CO2 que han absorbido estas plantas en su proceso de crecimiento, ¿no? Que has plantado. El problema de los biocombustibles es que sabemos que, bueno, que compiten con los alimentos en tierra, en utilizar recursos, y al final lo que sucede es que pueden afectar y pueden aumentar los precios de los alimentos y causar pues dramas de tipo alimentario, ¿no? Así que simplemente los biocombustibles es una posibilidad, pero hay que estudiar y analizar el que realmente no puedan tener un impacto en alimentos, es decir, que no compitan, ¿no? con alimentos en definitiva. O bueno, pues también reducir los fertilizantes nitrogenados o determinados las emisiones de metano, ¿no? En cultivos agrícolas. Otra manera sería pues de reducir las emisiones es ser más eficientes energéticamente tanto en la generación como en el consumo, ¿no? O sea, que en la generación de energía no se pierda energía, por ejemplo, que el calor que se pierde en la generación energética se reaproveche para generar más energía, o en consumo, pues eso, cosas como el uso, favorecer el uso de la bicicleta o transporte colectivo o electrodomésticos de bajo consumo, ¿no? Y esas serían fundamentalmente las maneras, ¿no? Se ha planteado también la captura y el almacenamiento del carbono antes de emitirse, pues en centrales de carbón, es lo que llaman carbón limpio, ¿no? Pero esto es algo que, bueno, no se sabe si es viable, no ya económicamente, sino ni siquiera técnicamente, ¿no? No se sabe cómo meterían ese carbono realmente en reservas geológicas, si se desestabilizarían en las reservas geológicas y liberarían no solo lo que has metido, sino lo que había ahí ya antes almacenado, o sea que al final es un poco, es otra manera, lo del carbón limpio es un eslogan publicitario y es una cosa pues totalmente especulativa que por ahora pertenece al mundo de la imaginación, en definitiva, ¿no? Y nada, luego ya, pues a efectos de implementar este tipo de políticas está la actividad individual y la actividad política, que la actividad a nivel individual pues está muy bien porque te permite ganar tiempo, ¿no? Pero bueno, al final la solución definitiva tiene que venir desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista político, porque lo que se requiere es un cambio radical, se requiere cambiar el sistema energético y prescindir por completo de los combustibles fósiles en unas cuantas décadas, ¿no? Para evitar los impactos más importantes. Y a nivel político, pues eso se mete con regulación y se mete con un sistema. Al final lo que nos dicen los economistas es que el cambio climático tiene unas consecuencias, produce unos daños, o sea, las emisiones realmente de gases de efecto invernadero producen unos daños que no están reflejadas en el coste de los combustibles fósiles, ¿no? En el coste de generar energía con esos métodos. Entonces lo que hay que hacer es esa externalidad, que es ese coste, ese daño, internalizarla en el precio de emitir combustibles fósiles. Y esto se hace o bien con un sistema de tasas, de impuestos sobre emisiones, o bien con un sistema de cap and trade, ¿no? De asignación de cuotas a las empresas y de si incumplen esas cuotas sancionarlas y de si cumplen excesivamente esas cuotas, pues poder vender sus derechos, ¿no? Que es una manera de dar flexibilidad para cumplir los objetivos y de permitir que las empresas que invierten y que reducen mucho sus emisiones, pues que puedan obtener un beneficio de ello al final. Y básicamente ese sería el sistema. De hecho, en la Unión Europea tenemos un sistema de asignación de emisiones y de hecho quería cerrar esta presentación precisamente con un gráfico que refleja la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, arriba en la Unión Europea de los 15 y el abajo de los 27, ¿no? Y lo que vemos es que en la actualidad pues la Unión Europea está cumpliendo con el protocolo, con el objetivo que se fijó en el protocolo de Kioto, ¿no? Que era reducir las emisiones, no sé si era un 10% con respecto a las emisiones de 1990, ¿no? Es cierto que en los últimos años pues la crisis ha influido, ¿no? Se ha reducido, pero bueno, vemos que hay una ligera tendencia de enfriamiento a largo plazo previa a la crisis, que fue en 2008.
y que al final pues uno puede pasar 20 años, crecer, seguir creciendo y no emitir más, ¿no? En definitiva, que si se implementan, me parece una evidencia empírica de que implementar políticas de mitigación pues no te hunde un país económicamente en la miseria, ¿no? O sea, se pueden implementar políticas de mitigación y seguir creciendo. Y con esto, bueno, habríamos terminado en principio la presentación. Pero como es una presentación muy larga, tiene muchas partes, me gustaría resumir brevemente los apartados principales, ¿no? Para que queden claras pues, las ideas que considero básicas en la cabeza, ¿no? Y en primer lugar es que el clima es básicamente una cuestión de equilibrio energético, que la energía que entra sea igual que la que sale. Si aumentas la energía que entra, aumenta la energía. Si dificultas que salga la energía, aumenta la temperatura también. En segundo lugar, sabemos que ha habido un calentamiento porque lo hemos detectado, lo hemos medido directamente con diferentes instrumentos de medida, estaciones meteorológicas, babosondas, satélites, y luego porque hay una multitud muy heterogénea de evidencias indirectas en nuestro entorno, ¿no? Muy variadas y que apuntan todas a un calentamiento. ¿Sabemos qué ha causado ese calentamiento? ¿Qué ha sido el aumento de los gases de efecto invernadero? Bueno, pues porque miramos cómo han variado todos los elementos que afectan a ese equilibrio energético y estimamos cuál ha sido el impacto de cada uno en ese equilibrio energético, comprobamos que eso luego, la suma de esos factores reproduce correctamente las temperaturas y luego pues como vemos aquí en la huella dactilar de abajo teníamos una serie de patrones propios del efecto invernadero, ¿no? Aquello de que se calentaban más las noches, se calentaban más los inviernos, en el Ártico, o sea, patrones que son propios del efecto invernadero e inconsistentes con otros elementos, ¿no? Y el efecto invernadero que tenemos ahí la evolución de los gases de efecto invernadero, sabemos que se debe a nosotros, que hemos aumentado nosotros fundamentalmente la cantidad de CO2, que es el gas más importante, pues básicamente porque el CO2 está aumentando la mitad de lo que nosotros le estamos metiendo. Entonces, en neto la naturaleza por narices está llevando esa parte, o sea, está sacando esa cantidad más de lo que está metiendo. Se trata de despejar una ecuación de tres incógnitas. Y en cuanto a impactos, pues es ya cuando empezamos a hablar ya de cambio climático, ¿no? Que es un concepto algo más amplio que calentamiento global, que es al referirnos a las consecuencias del cambio climático. Y el problema fundamental es que nos hemos adaptado a este clima, que tenemos una sociedad sedentaria con multitud de riquezas invertidas en bienes inmuebles y bueno, la migración pues con fronteras y superpoblados pues es problemática, ¿no? Para adaptarse a un cambio climático. Y en cuanto a políticas, pues existen dos tipos de políticas cumulativas, no excluyentes, que son adaptarse al cambio climático y mitigar el cambio climático. Y mitigar básicamente consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y con esto habríamos finalizado con la presentación. Muchas gracias por su atención.